Damos gracias a Dios a todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos ya listos para escuchar la predicación a cargo de nuestro hermano Oscar. Pero antes vamos a cantar un himno que tiene un enfoque bíblico muy precioso, diciéndonos que Cristo es nuestro todo. Es el himno que vamos a cantar, y a los hermanos que están aquí congregados les voy a invitar, si pueden estar en pie, para descansar un poquito de sus bancas y cantar con entendimiento este himno que se titula Cristo nuestro todo. Después vamos a escuchar la palabra de Dios. Es Jesucristo mi todo, dulce es cantar su loor, oh cuán sublime infinito es su divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al cielo ascendió, más pronto viene su gloria, esa promesa nos dio. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré por siempre, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Pueden sentarse los niños, por favor, pueden pasar con sus maestras y vamos a escuchar la palabra de Dios.
Gracias a Dios por este buen tiempo. Aquí, afuera no. Estamos bien, estamos cómodos. Gracias a Dios por el clima. Vénganse más temprano para que estén a gusto. Sí, Marta desde las 3 de la tarde quería venirse, ¿verdad? Ahorita tenemos algunos problemitas en la casa y pues está muy caliente, así que desde temprano. Y bueno, así que si alguien de ustedes dice, hermano, yo me quiero ver, véngase temprano, ¿verdad? Nada más nos avisa para abrirle, ¿verdad? Y que puedan estar aquí. Claro que sí, hermanos, que si alguien está a gusto, pues véngase, ¿verdad? Claro, puede tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura y estar a gusto, ¿verdad? Ese es el propósito. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de cómo elegir la pareja entre los jóvenes. Es un tema que creo no les interesa, ¿verdad? No les llama la atención, ¿verdad? Ok, dice el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 18, versículo 22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. Les decía a los varones el domingo, me parece que un hermano, ¿verdad? Decía, yo tengo una mujer virtuosa, ¿verdad? Yo tengo en mi casa una mujer virtuosa, porque el libro de Proverbios en el capítulo 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Y dice, y yo siempre que llego a la casa nunca encuentro a mi esposa. Así que él tenía una mujer virtuosa. Bien, hermanos, a veces los jóvenes, cuando digo jóvenes, incluyo a los varones y a las mujeres, ¿verdad? Es en cierta manera un término genérico. Antes usábamos algunas palabritas así, ¿verdad? Donde incluíamos a los hombres y a las mujeres. Hoy hay que decir hombres y mujeres, específicamente referirnos, decíamos antes todos, pues ahí en la palabra todos iban hombres y mujeres. Hoy no, hay que decir todos y todas, ¿sí? Y sí, hay muchas actualizaciones en el lenguaje, ¿verdad? Y pues algunos de nosotros que venimos de la vieja escuela, de la escuela antigua, ¿verdad? Pues conocemos estas diferencias de antes y después. Bien, el noviazgo es la relación que existe antes del matrimonio. Para algunos piensan que, ¿verdad?, el noviazgo es lo mejor del matrimonio, porque después en el matrimonio ya no se disfruta igual, ¿verdad? En la Biblia no existe la palabra noviazgo. No sé si algunos por curiosidad han tratado de buscar la palabra noviazgo en la Biblia. No existe, no la van a encontrar, ¿sí? De hecho, entre los pueblos antiguos, principalmente del Oriente, ¿verdad?, de hace tiempo y hasta la fecha, en algunas sociedades, en algunas culturas como ¿verdad?, la India, los países orientales de los árabes como Irán, Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita, ¿verdad?, algunos países tenían la costumbre, ¿verdad?, tenían la costumbre de que los padres elegían a las parejas de sus hijos, ¿sí? Y entre los judíos no era la excepción. Entre el pueblo judío, ¿verdad?, el padre judío tenía 4 responsabilidades para con su hijo, ¿verdad? Debería circuncidarlo, por ejemplo, si era un hijo varón, debería circuncidarlo. Si era un hijo primogénito, debería redimirlo, ¿sí?
ofrecer un sacrificio en lugar de su hijo primogénito. Enseñarle un oficio. Esas eran las responsabilidades que tenía el padre judío. Y la cuarta responsabilidad era buscarle una esposa. Así que el hijo no pensaba en buscar esposa. Era una responsabilidad del padre. Así que los padres elegían a la pareja, hacían un contrato con los padres, ¿verdad? Si era un varón, pues hacía el contrato con los padres de la muchacha, ¿verdad? A esto se le llamaba desposorio, ¿sí? Y casi la mayoría de estos matrimonios celebrados con esta costumbre duraban toda la vida. En cambio vemos que cuando a los muchachos, a los jóvenes se les da oportunidad de que elijan la pareja, muchas de estas uniones terminan en divorcio. Así es, ¿verdad? Bien, así que, ¿qué les parece, jóvenes? ¿Volvemos a los tiempos antiguos? Donde los padres eligen a la pareja. Pregunto, ¿verdad? A todos ustedes, hermanos, ¿quién creen ustedes que tenga más experiencia y sepan hacer la correcta y adecuada elección? ¿Los padres o los hijos? Ya ven, ¿eh? Claro que sí, los padres tienen la experiencia, el conocimiento, la madurez, son más fríos al evaluar las cosas, así que la mejor elección la van a hacer los padres, porque ustedes se pueden equivocar, ¿verdad? Me están viendo muy feo los muchachos, ¿verdad? Como que no les está gustando el tema que estamos tratando, ¿verdad? Bien, ¿en base a qué elegimos la pareja? ¿En base a qué elegimos al que será el esposo o la esposa? Antes de seguir adelante, quiero hacer unos pequeños comentarios, ¿verdad? Una recomendación a nuestros jóvenes es: no tomen decisiones apresuradas, ¿verdad? No tomen decisiones, ¿verdad?, que por las prisas o la carrera resultan mal. En una ocasión, una muchacha tenía muchos problemas en su casa, con su familia. Tenían muchos conflictos, muchos pleitos, discusiones, ¿verdad? El papá y la mamá peleándose y siempre ofendiéndose, molestándose unos a los otros. Y esta muchacha ya no quería estar en su casa. ¿Y saben? De repente por ahí surgió un muchacho que le ofreció muchas cosas bonitas, así como dicen que a veces les bajan el cielo, ¿verdad? La luna, el sol, las estrellas, y la convenció, y ella, como estaba fastidiada de estar en su casa, aceptó irse con él, casarse. ¿Saben? No fue la solución a sus problemas de ella. Ella pensó: voy a solucionar mis problemas que tengo en casa de mis padres casándome. No, fue lo contrario, se empeoró la situación. Se empeoró la situación, ¿verdad? Hay ocasiones en que los jóvenes tienen urgencia de casarse por la edad. De repente sus amigos, sus compañeros de la misma edad, ya casi todos están casados, ya. Y ella piensa que pues se le está pasando, que ya ¿verdad? Se le está yendo el tren. Y a veces en ese apresuramiento pueden tomar una decisión equivocada y no les va bien. Hay una frase o un dicho que dice: es mejor solo que mal acompañado. Bien, hermanos, ahí en la lectura que tuvimos de 1 Corintios capítulo 7, tenemos algunos consejos que el apóstol Pablo nos da sobre, ¿verdad?, la preocupación del matrimonio, de casarnos. Ahí en donde tuvimos la lectura que leyó nuestro hermano José, capítulo 7, versículo 25, dice el apóstol Pablo: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia, ¿sí? O sea que hay una necesidad que sí es importante. Dice que hará bien el hombre en quedarse como está. Hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cómo está? ¿Casado? Dice el versículo 27. Pues así quédate. No te separes de tu mujer. ¿Estás soltero? Es lo que significa estar libre de mujer. No procures casarte. Parece que el apóstol Pablo aquí está diciéndole a las personas, ¿verdad?, que se desanimen de casarse. En lugar de animarlo, Pablo está desanimándolos. Versículo 28 dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, la señorita, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Verdad? ¿Hay aflicción de la carne, hermanos casados? ¿O todos están bien sonrientes y felices, verdad? ¿Sí? ¿O de repente andamos afligidos? Dice Pablo: yo les quisiera evitar que sufran. Y sí, de veras, en algunos matrimonios, qué sufrimiento, ¿verdad? Qué sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en algunos matrimonios. Podemos mencionar algunos casos, pero únicamente vamos a continuar. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El domingo mencionamos esta frase: el tiempo es corto. Cuando tenemos un tiempo breve, un tiempo muy corto, reducido, siempre decimos, pues hay que poner atención a las cosas más importantes. Hay veces, hermanos, en que el tiempo no nos alcanza para hacer todas las cosas que queremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? A pesar de que la gente a veces tiene muy poco tiempo, se ocupa de cosas sin importancia, de nimiedades, de cosas que no ameritan ponerle atención. A veces la mayoría de la gente en eso gasta su tiempo. Cuando tenemos poco tiempo, una sugerencia que yo le hago a las personas es: haz una lista. Haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer y organízalas en un orden de prioridades. ¿Qué es lo más importante? Número 1, eso es lo más importante. Número 2, y así. Y nos vamos a ocupar. No nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que queremos, hermanos. No nos va a alcanzar. Hay veces que queremos hacer muchas cosas, no tenemos todo el tiempo. Pero sí podemos hacer las cosas que son más importantes. Ustedes mismos hagan su lista, hermanos, en casa, ¿verdad? Pero hay veces que estamos ocupados en las cosas que son menos importantes. Ver televisión. ¿Será muy importante? Hay cosas que la esposa o el esposo pueden hacer para mejorar su relación, para tener una relación más armónica, más, ¿verdad?, mejor. Pero a veces andamos ocupados en cosas que no son importantes. Por eso el apóstol Pablo aquí está diciendo: hermanos, el tiempo es corto, de manera que vamos a pensar en lo más importante. ¿Qué es lo más importante del Señor? Las cosas espirituales. Para mucha gente las cosas espirituales están en último lugar, principalmente cuando no tienen temor de Dios, hermanos. Cuando su relación con Dios no está bien, las cosas espirituales están en el último lugar. Y si de repente por ahí les llega a alcanzar un poquito de tiempo, como dijo alguien, pues no tenía a ninguna parte donde ir, así que me fui al templo. Así piensa la gente, ¿verdad?
Pero si nosotros somos hijos de Dios y nos interesan las cosas espirituales, vamos a tener estas cosas en primer lugar. En primer lugar. Pablo dice, el tiempo es corto. Resta pues. Resta, o sea, lo que vamos a hacer es que los que tienen esposa, como si no la tuviesen. Quita tiempo las esposas, hermanos varones. ¿Sí? ¿Nos quitan tiempo las esposas? No. Como decía el hermano Daniel, ¿verdad? No quitan tiempo. Pero Pablo aquí está diciendo, hermanos casados, hay veces que la esposa hace que se ocupen todo el tiempo en ellas. Hay esposas muy demandantes y hay esposas que no son tan demandantes, ¿verdad? Hay de todo. Pero Pablo está diciendo, hermanos, el tiempo es tan breve, tan corto, que pues vamos a pensar como si no tuviéramos la esposa, ¿verdad? Híjoles, a lo mejor aquí me voy a meter en problemas, ¿verdad? Van a decir, hermano, pues ya me olvidé de mi esposa, ¿verdad? Y ya. No vayan a pensar eso, hermanos, ¿eh? Atiendan a su esposa y ámenla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Yo he dicho siempre, para un hombre casado, la esposa, la mujer, debe ocupar el primer lugar en su vida. Sí, estoy hablando en el aspecto familiar, hermanos. Así como el varón va a tener a su esposa en primer lugar. Primero, más que la mamá, sí, más que la mamá. Hay algunas mamás que a veces no entienden esto. Hay veces que al hijo la mamá le dice, es que tuviste madre primero. Si se ponen en un plan, ¿verdad? De que, así que tú tienes que venir a verme a mí primero. Y a la esposa, pues en segundo lugar. No, hermanos. Primeramente la esposa. Claro, quiero decirles que mientras fuimos solteros, claro que nuestros padres estaban primero. Mientras fuimos solteros, nuestros padres ocupaban ese lugar de honor. Y debemos de hacerlo, cumplirlo, obedecer el mandamiento del Señor cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, debemos honrarlos, debemos obedecerlos, debemos hacerles caso, sí, mientras estemos bajo el techo paterno, ¿verdad? El techo familiar, debemos tener en primer lugar a nuestros padres. Pero cuando ya nos casemos, recuerden, hermanos, lo que dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará. Creo lo comentamos esto en la reunión que tuvimos en casa de la hermana Erika, ¿verdad? Dejará en varios aspectos. Ahorita no lo vamos a repetir, ¿verdad? Pero los que estuvieron ahí recordarán estos comentarios que hicimos. Así que, hermanos varones, casados, primer lugar, la esposa. A veces por ahí de repente dicen, ¿y los hijos? Ah, sí, porque a veces nos metemos en líos, ¿no? Dice la mujer, por lo regular la mujer es la que dice esto. No, antes que el marido, mis hijos. Sí. Así que el pobre marido allá está en el rinconcito, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Bueno, no, ¿verdad? Es primero la esposa, después los hijos. Primero el esposo, después los hijos. ¿Saben que ha habido problemas en algunos matrimonios? Estamos apenas en la introducción, ¿verdad? Pero se me va de repente la mente. En algunos matrimonios hay problemas, hermanos, porque después de que los hijos crecen, se casan, se van, como dice por ahí, el nido se queda vacío. Y si la esposa a su marido le recalcó y le remarcaba que primero mis hijos antes que el marido, y cuando se quedan ellos dos solitos en casa porque los hijos ya se fueron, saben que a veces el marido tiene resentimientos contra su esposa. Sí, de veras, porque primero estaban los hijos. Y hasta
Ya después, ¿verdad? Me acuerdo de una persona, ¿verdad?, con la que platicaba, que me decía, no, mi esposa, de repente no la encuentro en la casa, no está, y a veces ni me avisaba, ¿dónde andaba? Pues viendo a sus hijos ya casados, visitándolos, conviviendo con ellos, preocupada por ellos. Hermanos, a veces hay problemas cuando confundimos, ¿verdad?, los lugares que Dios quiere en los cuales pongamos a la familia, ¿verdad? Así es. Ahora, hermanos, no piensen que porque la esposa va a poner a su esposo en primer lugar va a descuidar a sus hijos. No, para nada. Al contrario, los dos, el esposo y la esposa, se van a unir y van a estar preocupados los dos por sus hijos. Y van a asumir esa responsabilidad de velar, de educarlos y de criarlos en el camino del Señor. En lugar de restar fuerzas, al contrario, van a multiplicarse, se van a unir con el único propósito, con la única finalidad de criar hijos en el camino del Señor. Hermanos, sigamos leyendo. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo, el tiempo es corto. Los que lloran, como si no llorasen. Hay veces, hermanos, que claro, llegan situaciones dolorosas a nuestra vida. Pasamos por pruebas muy duras. Hay veces como esto que está pasando con nuestro hermano Héctor Sochigua, ¿verdad?, que está allá en Bolivia. A veces nos ponemos a pensar, platicamos Marta y yo, ¿qué va a pasar con la hermana Eunice, su esposa, sus 2 hijos, 2 muchachos? Allá en Bolivia, un país muy lejano, muy lejos de sus familiares que viven aquí en México. Posiblemente no tengan ellos familiares allá en Bolivia. ¿Qué va a pasar con la hermana? Está en una situación crítica, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? ¿Va a quedarse allá? ¿Con qué se va a sostener? A veces en las iglesias, cuando falta el pastor, pues tiene que venir otro pastor. Y si la iglesia no tiene la fuerza suficiente para dar el sostenimiento a la familia del pastor que falleció y sostener al nuevo pastor, que es la obligación más importante de la iglesia, ¿qué va a pasar con nuestra hermana y su familia? ¿Verdad? Decía Marta, recordamos en un compañerismo nacional que terminó la actividad del culto, y nuestro hermano Héctor Sochigua, ¿verdad?, platicando con él, me decía, no, pues me tengo que ir mañana a la Ciudad de México, ¿verdad? Creo que iba a estar unos días antes de regresarse a Bolivia. Y le dije, hermano, pues si quiere, véngase conmigo. Y ya después del último culto, él se vino, nos acompañó, ¿verdad? Nos venimos a la casa, ahí se quedó con nosotros esa noche, platicamos. Hay muchas cosas que platicar a veces con los misioneros, ¿verdad? Y ahí estuvimos un rato conviviendo, y ya después, ¿verdad?, se fue a descansar. Y en la mañana Marta se levantó para preparar el almuerzo, y ahí convivimos otro rato más, y ya después lo llevé a la central de autobuses para regresarse a México. Y le digo a Marta, bueno, gracias a Dios tuvimos un pequeño momento, ¿verdad?, de convivencia con nuestro hermano Sochigua, ¿verdad? Pero hay veces, hermanos, en que lamentamos, hay cosas tristes que pasan, ¿verdad? Y noticias que nos, ¿verdad?, lastiman mucho. Pero Pablo dice aquí, hermanos, el tiempo es tan corto que no vamos a tener en la mente estar lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos de todas estas cosas tristes que están pasando. No, hermanos, no, vamos a pensar en lo que sigue, en la premura de las cosas que hay que hacer, porque el tiempo es corto. Así que los que lloran, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Sí,
Hay veces en que, ¿verdad?, estamos pasando por momentos felices, momentos muy gratos, ¿verdad? Nos sentimos contentos. Quisiéramos que esos momentos se alargaran, quisiéramos continuar disfrutando de ese, ¿verdad?, de ese estado emocional de gusto que sentimos. Hay tantas cosas, hermanos. Hay veces que quisiéramos que siempre existieran estas cosas que nos producen tanta satisfacción. Y hay veces que podemos estar pensando en esas cosas que nos traen satisfacción, en esas cosas que nos gustan, en esas cosas que hacen que nuestra vida sea tan feliz, que nos olvidamos de lo más importante. Y recuerden que como el tiempo es corto, así que vamos a alegrarnos un poquito y pensar en lo que sigue, lo más importante. Los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen. Sí, hay veces que compramos algo y ahí estamos pensando en lo que compramos, una casa, un auto, compramos algo que nos gusta, ¿verdad? Sí, se dice que a las hermanas ese es su entretenimiento preferido, ir de compras. No es cierto, ¿verdad? No. Ok. Bien, hay gente que está pensando en lo que compra y preocupado por lo que compra, ¿verdad? Hay veces que dice uno, tengo esto y estoy preocupado, lo puedo perder, se puede dañar, se puede... Y hay veces que si no tuviéramos eso, no nos preocuparíamos de que lo vamos a perder, de que se va a deteriorar, de que, etcétera, ¿verdad? El tiempo es tan corto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como si no poseyéramos. Sí, hermanos, decíamos el domingo en la cena del Señor, ¿verdad?, que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues tengamos ese pensamiento. Eso va a hacer, hermanos, que las cosas que tenemos no les demos importancia, no nos encariñemos con ellas. Porque, ¿qué va a pasar con esas cosas cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con todo lo que tenemos? Casa, auto, joyas, etcétera. ¿Qué va a pasar? Así que, hermanos, como el tiempo es corto, vamos a pensar de esta manera. Versículo 31 dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así que, hermanos, cuando Pablo está hablando de lo más importante y que el tiempo es corto, ¿verdad?, él está diciendo, pues, sí, es bueno tener una esposa, pero hay cosas más importantes, ¿verdad? Dice el versículo 32, quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Aquí quiero hacer un pequeño señalamiento. A veces, hermanos, los solteros sirven mejor al Señor que casados. Esperamos lo contrario. Siempre pensamos, ay, se van a casar, van a unir fuerzas, van a hacer más cosas para Dios. ¿Y saben qué? A veces la realidad es, hacen menos. Sí, servía más al Señor de soltero, estaba más a tiempo aquí en el templo, se casó y siempre llega tarde. Estaba siempre libre para lo que se ofreciera. Y ahora, pues, si le pedimos algo, siempre dice, déjeme pedir permiso. No pedí permiso. Déjame preguntarle a ver si mi esposa se va a ocupar o no va a hacer otra cosa. Y a veces, dice Pablo, el soltero, su preocupación es agradar a Dios. Su preocupación es agradar a Dios. Y el casado, pues, está pensando, ¿le gustará a mi esposa? ¿Le gustará lo que voy a hacer? ¿La voy a dejar solita? A lo mejor no quiere estar solita. Hermanos, por eso a los jóvenes
cuando pensamos, ¿cuál es la finalidad en la vida? ¿Cuál es el propósito en la vida, jóvenes? ¿Casarse? Dice bien usted porque ya está casado, hermano, ¿verdad? No, la finalidad en la vida no es casarse, es servir al Señor. Es servir al Señor, dice el apóstol Pablo, el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, es lo que estábamos ahorita mencionando. Hay veces que, y es bueno, no es malo, hermanos, no es malo que el esposo quiera agradar a su esposa, claro que no, pero muchas veces todo es eso, nada más, agradar a la esposa. Sí, les decía hace un ratito que hay esposas muy exigentes, muy demandantes, de que acaparan al marido, de que quieren que el marido esté encima de ella, de que esté a ver qué se le ofrece, a ver qué quiere, a ver. Y es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, ¿verdad?, que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. O sea, aquí está hablando de la soltera, de las señoritas. La señorita tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero como dijo hace ratito Pablo, pero yo les quisiera evitar ese sufrimiento. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. A veces algunos papás, ¿verdad?, le dicen a la hija, no te vas a casar. Como los que en la iglesia católica, ¿verdad?, hacían el voto del celibato, ¿verdad?, los que iban a estudiar para sacerdotes, es que ustedes están casados con la iglesia, ¿verdad? Así que pues ellos hacen el voto. Bueno, aquí, ¿verdad?, el apóstol San Pablo está hablando en estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que son diferentes a los que vivimos hoy en día. A veces las costumbres también eran distintas, diferentes. A veces que el padre decía, no te vas a casar, hija, y no se casaba la hija, no se casaba, obedecía a su padre, ¿verdad? A veces en algunos lugares, principalmente en las áreas rurales, todavía existen algo de la rigidez de estas costumbres, de que la obediencia al padre. Y hay las mujeres que se quedan solteras y a veces dicen, es que yo me quedé para cuidar a mis padres, ¿verdad? Bien, versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, ¿verdad? Así que, muchachos, sus papás van a ser mejor. No, sí, muy bien, ¿verdad? Hermanos, cuando pensamos en la elección de la pareja para nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros hijos se equivocan y nosotros también nos podemos equivocar, hermanos. Claro que sí. Lo importante es buscar la dirección de Dios. Pedir la dirección de Dios, hermanos. Pedir la guía de Dios en la búsqueda del esposo o la esposa para nuestros hijos. Dice el libro de Proverbios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios, de Jehová. Sí. Vamos a elegir conforme al Señor, hermanos.
les decía que entre los judíos no existía el noviazgo. No existía. En una ocasión Abraham quería buscar una esposa para su hijo Isaac. Abraham no quería que su hijo mirara a las mujeres que estaban en los alrededores, porque eran paganas, eran idólatras, adoraban a dioses falsos. Y el jovencito Isaac, que tenía 40 años tenía, ¿verdad? Era obediente a su papá. Alguno de ustedes todavía no llega a los 40, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hasta los 40 todavía van a obedecer a su papá. Isaac, lo que dijera su papá Abraham. Abraham, preocupado por la esposa de Isaac, le encarga a su criado, a su mayordomo. Le dice: quiero que vayas allá con los parientes lejanos, con los familiares lejanos, y busques a una esposa para mi hijo. Este mayordomo, es una bonita historia, hermanos, quizás en otro momento vamos a meditar sobre esa historia, ahorita nada más la mencionamos. Este mayordomo, ¿verdad?, prepara el viaje con sus camellos, con todos los regalos que va a llevar, y ora a Dios. Ora a Dios, parece que se llamaba Eliezer el mayordomo. Le dice a Dios: Señor, yo quiero que bendigas mi viaje. Yo quiero que me guíes a la persona que va a ser la futura esposa del hijo de mi amo Abraham. Y le pide a Dios, hermanos, que lo guíe, que lo dirija, que le lleve al lugar y a la persona que Dios aprueba. Y llegan hasta Rebeca. Rebeca platica, ¿verdad?, con Labán, con Betuel, los familiares. El criado pide unas pruebas a Dios y se cumplen las pruebas así, para de esta manera estar seguro que era Dios quien había prosperado su viaje. Y le dice a los familiares: pues ya, a eso venía y me regreso. No, quédate, que nuestra hija tenga un tiempo para despedirse, para convivir con la familia antes de irse, porque a lo mejor ya no la volvemos a ver. Y Rebeca también estaba contenta, dijo: no, sí, está bien, yo me quiero ir. Y el criado dijo: nos regresamos luego. Y se regresan. Y allá viene Rebeca con la caravana del mayordomo. Y Isaac cada día se asomaba para ver el regreso del mayordomo. Y allá a lo lejos ve a una jovencita, una señorita. Y es con la que se casó, con Rebeca. Tuvieron un noviazgo Rebeca e Isaac. No existía el noviazgo. No existía el noviazgo. Los padres elegían a la persona con la cual se iban a casar sus hijos. Y eran matrimonios perdurables. Bien, a veces los padres están preocupados por sus hijos. ¿Con quién se van a casar? Sí, están preocupados porque hagan una buena elección. ¿Qué quieren los padres para sus hijos? Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto, hermanos? Queremos lo mejor. Nada más que a veces nosotros pensamos que lo mejor es una cosa y: ay, mijito, mira nada más en dónde fuiste a terminar, ¿no? Con quién acabaste, ¿verdad? Y pensamos que no era lo mejor. Estaba platicando con una pareja, ¿verdad? Y precisamente esta pareja tiene un niño. Hermanos, aquí, ¿verdad?, oren por la pareja de sus hijos, aunque sus hijos sean pequeños, aunque sus hijos sean chiquitos. Ya desde este tiempo empiecen a orar
por la persona con la cual sus hijos van a compartir su vida. Que sea Dios, ¿verdad? Me acuerdo con esto de una historia, ¿verdad? Que una pareja, ¿verdad? Una mamá joven había tenido su bebé, ¿verdad? Y estaba el bebé en la cuna y estaba la abuelita, la mamá del papá, del niño, ¿verdad? Y estaba pues la nuera y la suegra ahí contemplando al bebé, ¿verdad? Qué bonito se ven los bebés cuando están chiquitos. Y decía la mamá, la esposa: ay, mijito, no existe mujer en el mundo que pueda corresponderte. Y le contestó la suegra: así pensaba yo, hija. Así pasa, hermanos. Y entonces estaba yo platicando con esta pareja, les decía, ¿verdad? Y les decía, tienen un niño chiquito, pequeñito. Y les digo: ¿quieren eso? ¿Quieren lo mejor para su hijo? Sí, claro. ¿Y qué va a pasar si este pequeñito llega a crecer, se convierte en un hombre adulto y se enamora de una mujer viuda, divorciada o con hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿y saben? Precisamente esa mamá era una de ellas. Hermanos, Dios le buscó una novia a su Hijo Jesucristo. Le buscó una novia a su Hijo Jesucristo. Y esta novia no era de lo mejor. Vean 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿De dónde tomó el Padre la novia para su Hijo Cristo? A veces pensamos en lo mejor, pero Cristo, Dios, a su Hijo escogió a veces de lo que no era considerado lo mejor. Hermanos, vamos a, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando este tema. Vamos a seguir la próxima, ¿verdad? Ok. Y vamos a hablar un poquito de esto, hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar de que cómo los padres sufren cuando los hijos eligen cosas fuera del camino del Señor. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros como padres no nos equivocamos, pero sí nos equivocamos también. Marta y yo, cuando nuestros hijos ya estaban para casarse, andábamos pensando también en qué muchacha nos gustaría para nuestro hijo Abraham. Bueno, pues se los platico la próxima vez, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra que fue predicada. Y vamos a concluir en esta noche, tarde-noche, cantando un coro, y después vamos a orar para terminar esta reunión. Y voy a pedir a nuestro hermano Daniel, si gusta pasar, hermano Daniel, para que terminando de cantar nos despida en oración. Y vamos a cantar este coro, hermanos: los que esperan en Jehová. La Biblia dice: los que esperan a Jehová. No hay ningún problema, ¿verdad? Y después vamos a orar con nuestro hermano Daniel para concluir. Voy a invitarles a estar en pie, hermanos, y vamos a cantar y después vamos a orar. ¿Listos, hermanos? Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila.
correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Suenan campanas en mi ser, suenan campanas en mi ser, desde que Cristo me salvó a mí. Suenan campanas en mi ser. Vamos a orar, hermano, por favor, pase. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nosotros te damos gracias, Señor, porque nos permitiste venir, Señor, llegar, Señor, con bien. Gracias por la predicación, Señor, que se expuso, Señor. Ayúdanos para poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Pedimos por los jóvenes, Señor, que son parte importante de nuestra iglesia, Señor, de nuestras familias, Señor. Bendíceles grandemente, dale sabiduría e inteligencia, Señor, al igual que cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron venir. Tú conoces las razones, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Y despídenos en paz, Señor. Llévanos con bien los trayectos a casa, Señor. Tráenos de vuelta con bien el domingo y danos una buena semana. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén.